Sigo adelante, libro Alcohólicos Anónimos. Comienzo desde la página 9, desde el principio acabo de terminar, donde Bill dice que su ginebra duraría más que los sermones de su amigo Evie, que llegó a visitarlo. Pero no desvarió. En una forma muy natural me contó cómo se habían presentado dos individuos ante el juez solicitando que suspendiera su internamiento. Habían expuesto una idea religiosa sencilla y un programa práctico de acción. Hacía 2 meses que sucedía eso y el resultado era evidente. Surtió efecto. Había ido a pasarme su experiencia, si yo quería aceptarla. Me sentía asustado, pero a la vez interesado. Tenía que estarlo, puesto que no había más remedio para mí. Estuvo horas hablando. Los recuerdos de la niñez acudieron a mi memoria. Me parecía estar sentado en la falda de la colina, como en aquellos tranquilos domingos, oyendo la voz del ministro. Recordé la promesa del juramento de temperancia que nunca firmé, el desprecio bonachón de mi abuelo para algunas gentes de la iglesia y para sus actos, su insistencia en que los astros realmente tenían su música y también su negación del derecho que tenía el ministro de decirle cómo interpretar las cosas, su falta de temor al hablar de esto poco antes de morir. Estos recuerdos surgían del pasado, me hacían sentir un nudo en la garganta. Recordé aquel día en la guerra en la catedral de Winchester. Siempre había creído en un poder superior a mí mismo. Muchas veces me había puesto a pensar en estas cosas. Yo no era ateo. Pocas personas lo son en realidad, porque esto significa tener una fe ciega en la extraña proposición de que este universo se originó en una cifra y que marcha raudo sin destino. Mis seres intelectuales, los químicos, los astrónomos y hasta los evolucionistas sugerían que eran grandes leyes y fuerzas las que operaban. A pesar de las indicaciones contrarias, casi no tenía duda de que había de por medio una fuerza y un ritmo poderosos. ¿Cómo podría haber leyes tan perfectas e inmutables sin que hubiera una inteligencia? Sencillamente tenía que creer en un espíritu del universo que no reconocía tiempo ni limitaciones. Pero solo hasta aquí. De los clérigos y de las religiones del mundo, de eso precisamente era de lo que yo me separaba. Cuando me hablaban de un Dios personal, que era amor, poder sobrehumano y dirección, me irritaba y mi mente se cerraba a esa teoría. A Cristo le concedía la certeza de ser un gran hombre, no seguido muy de cerca por aquellos que lo reclamaban. Su enseñanza moral óptima había adoptado para mí lo que me parecía conveniente y no muy difícil. De lo demás no hacía caso. Las guerras que se habían librado, los incendios y los embrollos que las disputas religiosas habían facilitado, me causaban repugnancia. Yo dudaba sinceramente de que, haciendo un balance, las religiones de la humanidad hubiesen hecho algún bien. A juzgar por lo que había visto en Europa, el poder de Dios en los asuntos humanos resultaba insignificante y la hermandad entre los hombres era una broma. Si existía el diablo, este parecía ser el amo universal y ciertamente me tenía dominado. Pero mi amigo, sentado frente a mí, manifestó categóricamente que Dios había hecho por él lo que él no había podido hacer por sí mismo. Hago una pausita breve ahí. Hay en otra parte de nuestro libro que precisamente, no sé si son en las promesas, en el capítulo 6 o en el capítulo 5, no me acuerdo con toda claridad ahorita, pero dice, nos dimos cuenta que Dios estaba haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. Despausa. Su voluntad humana, palabra clave, voluntad. Su voluntad humana había fallado.
es de lo que nos despoja nuestra adicción, nuestro alcoholismo, como lo quiera ver, nuestra voluntad. Las facultades voluptivas o algo así lo describe un alcohólico que, por cierto, me gusta ver aquí en YouTube. Dice, su voluntad humana había fallado, los médicos lo habían desahuciado, la sociedad estaba lista para encerrarlo, como yo había admitido una completa derrota. Pausa otra vez, ahí está, una completa derrota. Entonces, efectivamente, había sido levantado de entre los muertos, sacado repentinamente del montón de desperdicios y conducido a un plano de vida mejor de lo que él nunca había conocido. ¿Se había originado en él este poder? Obviamente no había sido así. No había existido en él más poder del que había en mí mismo en ese momento. Y en mí no había absolutamente ningún poder. Eso me dejó maravillado. Empezó a parecerme que, después de todo, la gente religiosa tenía razón. Aquí estaba trabajando en un corazón humano, algo que había hecho lo imposible. En esos mismos momentos revisé drásticamente mis ideas sobre los milagros. No importaba el triste pasado. Aquí estaba un milagro sentado en la mesa frente a mí, en voz alta proclamaba las buenas nuevas. Este es el final de la página 10. No sé si se alcanza a ver. De la página 10 de la historia de Bill. Y para mí empieza, bueno, a darme un pequeño recuerdo de lo que es el tercer paso. Pusimos nuestra vida y voluntad al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos, ¿verdad? Pero nada más me viene una idea. Ahorita seguimos en el mismo libro.